así medio arbitrariamente, por etapas, en función un poco de lo que hablábamos antes, me parece que sería interesante abordarlo. Primero la parte previa a Urquiza, Urquiza gobernador, Urquiza presidente, y después de la muerte de Urquiza, me parece la idea de, creo que posteriormente aparece el normalismo. Exacto, sí, sí. 1870 muere Urquiza, al año siguiente están fundando la Escuela de Paraná. Y después, sí, me parecía interesante abordar el tema de inmigración, que capaz no conozco muy bien el tema de inmigración, la polémica de que era Babbio, y bueno, finalmente más adelante está la otra polémica que es la de Stern, en el normalismo inicial, sí. Normalismo inicial. Y después finalmente lo que tiene que ver con la incorporación de, digamos, lo técnico, la problemática de lo técnico en la educación. Agrotécnico, industriales, ya más avanzado del siglo XX. Más o menos arbitrario esto, pero nada más que como para abordar. Bueno. ¿Cierto? Así que a mí me había particularmente gustado, porque en las entrevistas anteriores no estaba presente, la idea que había comentado de Ramírez. ¿No? Así que si querían hacer una especie de semblanza de ese Ramírez que estuvo preocupado por el tema de educación, bienvenido lo de Artigas. Lo de Artigas, por supuesto, no me refiero a desarrollo. Estanislao López. Sí. Eso, como para armar un contexto que matice la idea de lo primitivo de aquella época, ¿no? De lo primitivo y básico de aquella época. Bien, bueno. Así que si te parece, empezamos con Ramírez. Muy bien. Esta idea de Ramírez educador, diseña una constitución. Sí, se tiene una idea por ahí a través de lo que ha sido la historiografía clásica de que en las provincias y a través de los caudillos que tuvieron predicamento en las mismas, la educación no había sido una prioridad y por ahí se privilegia un poco lo que es la línea de construcción educativa fundamentalmente situada en la ciudad de Puerto, ¿no? En Buenos Aires, con Rivadavia y sus seguidores, la generación del 37 y demás. Pero en las provincias hubo siempre una preocupación de los caudillos por el tema de la educación. Acá en Entre Ríos tenemos el ejemplo claro de Francisco Ramírez, que a pesar de vivir en un periodo de muchos enfrentamientos, de luchas civiles, Ramírez cuando es caudillo de nuestra provincia está en plena guerra con el directorio, con Buenos Aires, con lo cual se hace muy complejo generar acciones de gobierno, como es esto de generar y crear escuelas. Pero en la República de Entre Ríos, en su reglamento, queda muy claro, después de 1820, que las escuelas eran necesarias de ser fundadas en las principales ciudades y el pueblo entrerriano debía poder acceder al conocimiento de las primeras letras, de sumar y de restar, que era una manera también de ir, en estos primeros tiempos de nuestros caudillos, de ir generando algún esquema de ciudadanía que le permitiera participar de manera distinta dentro de la sociedad. Y se demuestra una voluntad de estos precarias organizaciones políticas de que tenían que tomar esa responsabilidad con respecto a la educación. Y tal vez el ejemplo más claro sea el de José Gervasio Artigas. Recordemos que nuestra provincia integró la Liga de los Pueblos Libres entre 1815 y 1820, en donde Artigas había sido designado su jefe político como protector de la Liga. Y en este sentido, en la provincia que estaba bajo su inmediato mando, que era la Banda Oriental, diseñó y puso en funcionamiento un sistema educativo bajo el sistema lancasteriano, que por ahí era el que más en boga estaba, que había venido de Inglaterra con la enseñanza a través de monitores, y se preocupó porque esta cuestión se extendiera a las provincias de la Liga, que en esos momentos eran Entre Ríos, Corrientes, Las Misiones, la propia Banda Oriental y la provincia de Santa Fe.
Esto en un sentido también eminentemente democrático. Recordemos que entre 1815 y 1820 en nuestro actual territorio existieron dos organizaciones políticas que funcionaron en forma paralela, y eso a veces se olvida, ¿no? Porque teníamos el gobierno de Buenos Aires con el directorio y el Congreso reunido en Tucumán, el de que declara la independencia en 1816, pero por otro lado coexistiendo esta otra organización política, que era la Liga de los Pueblos Libres, que declara la independencia en 1815 en el denominado Congreso de Oriente, y que subsiste en forma paralela hasta 1820, donde el directorio es derrotado en la batalla de Cepeda, ¿no? Entonces, esto demuestra un poco que desde los primeros momentos esta lucha por la independencia, esta lucha por construir un nuevo espacio político con gobiernos propios, va acompañada de una voluntad concreta de sumar educación a ese sistema. Artigas es muy claro en ese sentido, porque parangona la lucha por la independencia con la educación del pueblo que lo sigue. Y el pueblo que lo sigue, por eso decía de lo democrático, no eran solamente las élites o las clases, podríamos decir, ilustradas de la época de Montevideo y Buenos Aires, sino que estaba integrada por negros, aborígenes, o sea, la gente del pueblo, que es la que participa del éxodo oriental, que es la que participa de los ejércitos de la propia Liga de los Pueblos Libres. Así que en este sentido también hay que rescatar la tarea de Estanislao López o de un Juan Bautista Bustos en Córdoba. López es un caso interesante porque en 1818 se sanciona el reglamento constitucional, lo que vendría a ser una de las primeras constituciones provinciales en Santa Fe, y Estanislao López le va a dar una fuerte importancia a la educación. Y ahí sí podemos decir que hay un avance en la voluntad de instalar, podríamos decirle, un protosistema educativo. O sea, lo que Estanislao López hace en Santa Fe es tratar de estructurar distintos niveles de educación que permitan a quien acceda a los estudios, y se está hablando de una educación, podríamos decir, hasta común, gratuita, impulsada por el Estado, a través del acceso a la educación primaria y algún intento de conformar algún establecimiento secundario que para la época era muy novedoso dentro de las estructuras provinciales. Esto sumado a lo que son las juntas protectoras de escuelas que promovieron estos gobernadores o caudillos de provincia, que tendían a involucrar también a la sociedad civil en cada uno de los lugares, en cada una de las pequeñas ciudades que conformaban las provincias, como asociaciones que debían encargarse de preservar a cada una de las escuelas, de hacer que éstas funcionaran, de que los vecinos contribuyeran también para su sostenimiento junto con estos primeros estados provinciales que se estaban organizando, con lo cual implica una tarea, podríamos decir, conjunta entre lo que son los estados con estas sociedades civiles en organización. Estaba la voluntad. En algunos casos se generaron instrumentos legales, jurídicos, ¿no? ¿Qué es lo que se concretó? En una idea muy general, ¿no? Sin entrar en detalles. ¿Qué es lo que verdaderamente se materializó en materia de educación en ese momento? Bueno, fundamentalmente la instalación de escuelas primarias. En el caso de la provincia de Entre Ríos, y acá vamos a ver cómo aparece la figura de Justo José de Urquiza, que fue el gran promotor educativo en nuestro territorio. Ya en 1825, cuando él es diputado provincial, promueve una serie de iniciativas en la legislatura a los efectos de que cada una de las ciudades tenga su propia escuela primaria, de que exista un control sobre, podríamos decir, la calidad de la enseñanza que se impartía en cada una de estas escuelas, que se avanzara en una enseñanza común, o sea que la mayor parte de la población pudiera participar en una tendencia, podríamos decir, bastante idealista, pero apuntando a tratar de generalizar el acceso a la educación a la población entrerriana, con una serie de medidas que se toman en tiempos que son muy complejos. O sea, contextualizando, en 1810 surge la Revolución de Mayo, como recién decíamos, entre el 15 y el 20 nuestra provincia está separada del resto del territorio nacional, y luego viene todo un proceso de luchas civiles realmente muy complejo, hasta la instalación de la Confederación Argentina en 1832 con la hegemonía rosista. Y esto
implica también la continuidad de las luchas civiles, o sea que recién hacia mediados de la década del 40 podemos decir que va a existir una cierta estabilidad en la provincia de Entre Ríos que va a permitir avanzar en la generación de una serie de instituciones que den estabilidad a estas ideas que ya, como recién mencionábamos, eran permanentes en nuestros caudillos, en esta preocupación por la educación. Urquiza accede a la gobernación en 1842 y de inmediato, dentro de la serie de medidas que va a tomar, es esto de concretar lo que tal vez fue una aspiración en 1825 y de seguir fundando escuelas primarias. Pero tomemos en cuenta que para esta época no existía ningún establecimiento secundario en la provincia de Entre Ríos, que aquellos que tenían la suerte de poder irse becados a estudiar tenían que hacerlo a los colegios de Córdoba o de Buenos Aires, que eran los únicos existentes hasta el momento. Así que un salto cualitativo en este sentido va a ser la fundación del Colegio del Uruguay, la ciudad de Concepción del Uruguay, que tiene algunos antecedentes en el Colegio de Estudios Preparatorios que funcionó durante un año en Paraná, pero que va a tener su concreción efectiva en el Colegio del Uruguay, de Concepción del Uruguay, que comienza a funcionar a partir de 1849. Esto viene precedido también de una serie de medidas como la creación de la Junta de Inspección de Escuelas, en donde Urquiza va a tener, por ahí podríamos decir, la sabiduría de colocar a una persona como Marco Sastre como inspector general de escuelas, que va a ser el responsable de llevar adelante, podríamos decir, la gestión educativa del gobierno de Urquiza. Sastre va a organizar las escuelas, va a dictar un reglamento para las escuelas de la provincia de Entre Ríos que es absolutamente progresista, realmente una tarea que va a verse en la práctica de cómo a partir de la década del 50 Entre Ríos crece sustancialmente en la educación y sobre todo centrados en un colegio del Uruguay, como decíamos recién, que va a ser el primer establecimiento educativo secundario que va a tener la provincia, un colegio que a partir de la designación del rector Alberto Larroque en el año 1854, cuando Urquiza ya como presidente lo nacionalice al Colegio del Uruguay, va a alcanzar su época de oro. O sea, un plantel docente selecto, muchos docentes europeos que se venían a instalar a nuestro territorio, un colegio sólido, con internado, con becas para que llegaran de distintas provincias y de los países vecinos a estudiar al colegio, que llegó a tener cerca de 400 alumnos y un enorme prestigio. Recordemos que a la época de la fundación del colegio, Concepción del Uruguay no tenía más de 5.000 habitantes, o sea que esto demuestra también que más allá de la concentración de habitantes había una enorme voluntad de trascender hasta los límites provinciales en esta tarea, sobre todo tomando conciencia de que en la época existían solamente 3 establecimientos educativos secundarios. Un dato interesante, Urquiza lo piensa como colegio secundario en principio para poder seguir esta estructura de educación primaria para todos, un colegio secundario con la mayor amplitud posible. Es un colegio laico, o sea, el Estado empieza a tomar las responsabilidades concretas en el sistema que se está estableciendo, que anteriormente tenía la Iglesia. El Estado entiende que para construir sus instituciones tiene que ir acompañado de un sistema educativo al cual lo tiene que motivar, tiene que construir edificios, tiene que ser central en la disposición de este tipo de políticas, y llega a pensar al colegio también con algún tipo de proyección universitaria. Y en ese marco hay 2 creaciones, pero fundamentalmente lo que son los cursos de jurisprudencia y la Escuela de Derecho, que funcionan a lo largo de 3 periodos, lo que se acerca un poco a esa idea que Urquiza en algún intercambio de cartas manifiesta como que el colegio debe ser una verdadera universitas, o sea, formar alumnos en el secundario, pero también tener un esquema universitario que a través de estos cursos de jurisprudencia podía llegar a alcanzar. Que finalmente se terminan perdiendo en el año 1883, pero que generó en su momento el egreso de una buena cantidad de abogados que rendían sus
tesis o sus exámenes finales en universidades reconocidas, como podría ser la Universidad de Montevideo o la Universidad de Córdoba, ¿no? Pero con esto queremos remarcar que hay una fuerte voluntad a mediados del siglo 50 de una modernización en las instituciones a partir de la cuestión de la organización nacional, de la sanción de la Constitución, en donde la educación tiene que ir acompañando este proceso modernizador. Correcto, bárbaro. ¿Sastre cuándo se incorpora al proyecto de Urquiza? Sastre se incorpora en 1850. Pocos años antes es que se crea esta Junta de Inspección de Escuelas y por una serie de recomendaciones Urquiza va a llegar a tomar contacto con Marcos Sastre y a partir de ahí es que Sastre se incorpora al gobierno provincial. Ahí hay un hecho que es destacado en Urquiza, es que a pesar de ser una persona que no tuvo estudios superiores y demás, supo rodearse de gente muy capacitada en cada uno de los ámbitos en que se desarrolló y dentro de la educación seguramente ha sido uno de los lugares más importantes. Nombrábamos a Sastre, nombrábamos a Alberto Larroque, al mismo equipo docente que conformó para la primera etapa del colegio. Sastre viene de afuera de la provincia. Sastre viene, exactamente, ¿se acuerdan ustedes es el Sastre de los talleres del café de Buenos Aires? O sea que era una persona ilustrada, con una sólida formación, con mucha lectura, una persona que cae en el momento justo como para poder decir, en esta tierra fértil podemos ordenar un esquema educativo con un impulso y un respaldo político como que da el gobierno provincial. Él hace uno de los primeros manuales, por decir así, ¿no es cierto? La Anagnosis. Esto quiere decir, o sea, es cierto que es uno de los primeros manuales, es decir, realmente él dispara, digamos, esta metodología de trabajo del manual en la escuela. Sí, y trata de introducir una serie de... porque junto con la creación de las escuelas aparecen las creaciones de las imprentas asociadas. Cuando nace el colegio nace asociado a una imprenta, o sea que hay una necesidad profunda de comenzar a producir material educativo. Porque convengamos, hasta que no aparecen las escuelas normales, que su objetivo concreto es formar profesionales de la educación, los educadores eran especialistas en su tema. Juan Manuel Blanes era un destacado pintor que estaba haciendo, cuando viene acá a la provincia de Entre Ríos, era un pintor destacado dentro de la región y es uno de los docentes del colegio. O sea, cada docente trabajaba en el ámbito de su incumbencia, pero no tenía una formación como maestro. Entonces era muy importante el poder ir generando una serie de manuales, de cartillas, cuadernillos que acompañaran no solo a los docentes, sino también material de trabajo para los alumnos, para que pudieran comenzar a entender a la escuela como un espacio en el cual el conocimiento no solo se impartía directamente desde el docente a través de su experiencia, sino que existía una serie de materiales, llamémosle didácticos, más allá de lo rudimentario que podían llegar a ser para la época, como para el trabajo áulico. Siempre cuando hablamos de educación, sobre todo en aquellas épocas, parece estar bastante centrado en ciertos ámbitos urbanos particulares, sí, ¿no? O sea, costa del Uruguay, costa del Paraná, sí, y en determinadas ciudades. ¿Cuál era el mapa hasta ese momento, hasta que empieza llegada de la Roca? 55